Hola, nos encontramos hoy para hacer un pequeño recorrido sobre lo que es la historia del videoarte, tanto en Argentina como en el mundo. Cuáles fueron sus inicios, desde dónde partimos y cuál era el entorno y el contexto que tenía estas producciones en sus inicios y cómo hoy sigue esta disciplina artística en estos contextos nuevos y con las nuevas tecnologías. Para ello he seleccionado 3 libros que me parecen importantes que ustedes conozcan. Igualmente estarán consignados al finalizar este trabajo práctico como bibliografía por si a alguno de ustedes les interesa seguir profundizando en la temática. Este cuadernillo didáctico que sacó el Museo Reina Sofía de España en el 2006 se llama Video, el principio. Fue justamente a propósito de una muestra de video tecnológico o de arte tecnológico que puso en sus salas el Museo Reina Sofía. Y este cuadernillo didáctico lo hace el personal de la parte educativa del museo. Otro de los libros en los cuales me baso es el de Clara Garabelli, que se llama Video Experimental Argentino Contemporáneo. Es una investigadora argentina excelente en el recorrido que hace de investigación. Vive hace muchos años en Inglaterra e investiga desde las universidades de Inglaterra sobre lo que es justamente el arte tecnológico en Argentina. Ha dado numerosas charlas en Argentina y en Paraná un par de veces, así que la verdad que es una buena bibliografía y es una excelente referencia a la hora de hablar justamente de videoarte. El tercer libro es el de Rodrigo Alonso, que se llama Elogio de la Lawn-Tech. Es un autor que consulto frecuentemente en todo lo que es arte contemporáneo. Además de escribir muy bien y de ser crítico de arte, es curador. Ha hecho numerosas exposiciones, muchas en Proa, en Fundación Proa, y en diferentes museos de Argentina y del mundo. Es un gran estudioso del arte argentino y la particularidad que tiene este libro y que me parece importante resaltar en este video para agregar concepto es que este libro tiene copyleft. ¿Qué significa copyleft? Tal vez ustedes han escuchado alguna vez hablar del copyright, ¿sí? Que son los libros donde no se permite la reproducción. Ustedes abren un libro y el libro dice que se prohíbe parcial o total la reproducción de ese material. El copyleft es al revés. Son libros que están disponibles y que el autor permite su reproducción tanto total como parcial. Y ustedes dirán, bueno, si es de acceso libre, ¿por qué vos tenés un libro, digamos, ¿no? Bueno, en la página web de Rodrigo Alonso ustedes pueden encontrar todo este material que comprende este libro en PDF descargables de manera gratuita, o sea que podrían tener de manera digital todo este libro compilado. Por eso es que se habla de copyleft. Hay una posibilidad de reproducción de este material. Por supuesto que esto no quiere decir que si ustedes utilizan palabras de Rodrigo Alonso para hacer un texto, no lo vayan a citar, ¿sí? Se sigue citando porque las palabras siguen siendo del autor. Pero es interesante este concepto, hay muchos críticos de arte y muchos autores de arte que ya están utilizando este concepto del copyleft para hacer llegar sus materiales. También se puede ver en tecnología, por ejemplo, este concepto cuando hablamos de un software libre de descarga gratuita, ¿sí? Son justamente software que tienen copyleft y no copyright, ¿sí? Me parecía importante hacer estas aclaraciones. Ahora sí, nos metemos de lleno en lo que es el videoarte. Para eso nos vamos a situar en lo que es mediados de la década del 50, 1955 a 1960, son
las primeras etapas que podemos tomar dentro de lo que es videoarte. Vamos a hacer un pequeño recorrido de qué sucedía en el mundo para que esto se diera, muy pequeño, simplemente es ponernos en contexto de lo que sucedía en ese momento en el mundo y lo que sucedía a nivel país, como para que se viera la posibilidad del ingreso de estas expresiones, en ese momento nuevas expresiones artísticas. Vamos a pasar entonces a unas imágenes en un Power. Bueno, los inicios, si bien podemos decir que están alrededor de 1965, nada se da de un día para el otro, todo es un proceso. Debemos poner una fecha en el cual iniciar y hay una cuestión en 1965 que vamos a detallar a continuación. Hay algunas circunstancias que llevan a que el videoarte comience a florecer a partir de esa época y son dos cuestiones, una técnica y otra sociopolítica y cultural. Dentro de la técnica, una muy importante y es lo que permite el desarrollo del videoarte es que Sony lanza la cámara Portapac, que fue realmente muy conocida en ese momento. En 1965 lanza esta cámara. Esta cámara, como se puede ver en la fotografía, era portátil y podemos ver en la siguiente diapositiva cómo grababa. Grababa en unas cintas, en ese bolsito que uno llevaba colgado, iba grabando en esa cinta las imágenes. Esto lo que permitía era que los artistas pudieran tener acceso muy fácilmente a una cámara de filmar y de fácil transporte a donde quisieran llevarlo para poder justamente empezar con estas producciones de videoarte. Y en la cuestión sociopolítica es importante poder saber qué es lo que pasaba en el ambiente de la época, por qué también estaba dado sociopolíticamente y culturalmente un ambiente propicio para que estas nuevas tecnologías fueran utilizadas en la creación artística. En este momento podemos ver una consolidación de los movimientos de la liberación de la mujer en Estados Unidos, sobre todo fuertemente. Esto no es que inicia aquí las protestas femeninas y el pedido justamente de los derechos de la mujer. No es que inician acá, sino que en este momento se consolidan estas organizaciones, estas agrupaciones de manera firme y en Estados Unidos de una manera más fuerte aún todavía. Entonces esto permite que las mujeres comiencen a tener un protagonismo diferente socialmente y en el trabajo artístico también. Por otro lado, también de destacar es el movimiento de los grupos de acción a favor de la igualdad de los derechos de los negros. Vemos en la fotografía a Martin Luther King dando uno de sus discursos alrededor de 1962-63 a multitudes de personas en Estados Unidos. King, un reconocido activista en favor de la igualdad de los negros en Estados Unidos, con un movimiento muy grande de personas que se nucleaban siempre de forma pacífica para poder pelear por los derechos de los negros, ¿sí? Esto también pasaba en la época y esto también contribuía a un ambiente social, cultural y político para que estas nuevas tendencias en el arte se dieran a la luz. También en la época había fuertes protestas en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. Esto iba
provocando que multitudes salieran a protestar en las calles de Estados Unidos. Y otro hecho realmente muy trascendente, esto ya es en Francia, que se da, es lo que se llamó el Mayo francés, ¿sí? Es la revolución estudiantil de París, o en París, en mayo del 68, donde tanto estudiantes como obreros se nuclean, se juntan para protestar en las calles de París por los derechos laborales y estudiantiles. Esta unión fue muy fuerte, con fuertes protestas, y se consiguieron a partir de ese momento varios derechos que fueron adquiriendo tanto estudiantes como trabajadores. Además de que esa protesta ha quedado como un emblema de las luchas siguientes de años sucesivos que se fueron dando, es un emblema justamente en todo lo que es la defensa de derechos de trabajadores y estudiantes. Pero también, además de lo social y de lo político que estábamos hablando, hay un ambiente reinante en todo lo que es el arte para poder percibir o recibir estas nuevas tendencias artísticas. En estos años también podemos destacar lo que es el arte pop o el pop art, con un Andy Warhol sin duda como uno de sus mayores representantes, donde decimos sin temor a equivocarnos que justamente lo que busca el arte pop es suprimir la barrera entre la alta cultura y la baja cultura, y es el deseo del arte pop de materializar todo lo que es lo cotidiano dentro del arte, y por eso vemos la sopa característica o la serigrafía que hace Warhol de las latas de sopa, que repite infinidad de veces, igual que esta imagen muy conocida de Marilyn Monroe, que repite en diferentes colores, también en una técnica serigráfica, utilizando la técnica de serigrafía, que es una técnica de grabado que se usaba hasta ese momento principalmente en lo que era publicidad, usándola de manera artística y rompiendo este mito de que el arte tenía que ser único o que la obra tenía que ser única e irrepetible. Justamente usa una técnica de grabado que le permite repetir y hasta fabricar, se podría decir, porque tenía lo que se llamaba la fábrica de arte, innumerables copias de una misma obra, tratando de justamente romper esta idea de que el arte era único y irrepetible. Tal es así que se instala esta idea de que el arte tenía que ser desde la cotidianidad, que hace lo que se llama mundialmente conocido la caja brillo de Andy Warhol, que era nada más y nada menos que una reproducción de cajas de trapos de piso que se vendían, que eran muy famosos en la venta cotidiana en Estados Unidos, y lo que hace es replicar una caja de trapos de piso y hacerlo como una obra, exponerlo como una obra de arte en un museo. Todo esto llevaba justamente a una crítica de lo que el arte en ese momento estaba representando. Otra de las famosas corrientes que nacen en ese momento es el minimalismo, que intenta eliminar cualquier rastro de ilusión en la obra de arte y realiza una aproximación de las bellas artes a los procesos industriales. Acá vemos obras de Donald Judd, donde dice que sus esculturas dejan de ser esculturas para ser objetos específicos. Estas dos obras las podemos encontrar hoy en el MoMA, que es el Museo de Nueva York. Justamente estuvieron expuestas en una retrospectiva del minimalismo de no hace
mucho, si no me equivoco fue hace 2 años. Es importante destacar cómo empiezan a romperse en ese momento las fronteras de lo que se conocía como arte. Y sin lugar a dudas, sin tomar a equivocarme, realmente lo que desencadena fuertemente lo que es en ese momento lo que es el arte, lo que es el videoarte, es el movimiento antiarte, justamente Fluxus. Antiarte porque en realidad no era que estaban en contra del arte, sino que lo que repudiaban era el arte conocido hasta ese momento. Decía que el arte tenía que dar un vuelco distinto, que se tenía que empezar a representar otras cosas. Los artistas de Fluxus son un emblema de lo que es la contemporaneidad en el arte. Llegó hasta las últimas consecuencias esta idea de eliminar las barreras entre el arte y la vida cotidiana, ya que consideraban que cualquier acción de todos los días podía ser arte. Fluxus comienza en Estados Unidos, pero después hay artistas que hacen movimiento Fluxus o que pertenecen a este movimiento en diferentes partes del mundo. Uno de los representantes más activos de Fluxus y también conocido mundialmente es este señor que vemos ahí con un televisor al hombro o adentro de la televisión, ¿sí? Que se llama Nam June Paik. Nam June Paik es conocido realmente como el primero que hace un videoarte y que está dentro justamente de este movimiento Fluxus. ¿Qué hace Nam June Paik? En 1965, el 4 de octubre de 1965, el Papa Pablo VI visita Nueva York. Cuenta la historia del arte que Nam June Paik iba en un taxi rumbo a su estudio de trabajo y queda atascado en el tránsito por justamente una caravana que llevaba al Papa por la Quinta Avenida de Nueva York. Nam June Paik había adquirido en ese momento, venía en el taxi porque venía justamente de comprar una de estas cámaras Sony, de las que hablábamos antes, de la Portapac, ¿sí? Que hablábamos que era esta cámara portátil, y la tenía con él en el taxi. Así que lo que cuenta la historia es que saca su cámara y lo filma al Papa Pablo cuando está pasando por la Quinta Avenida de Nueva York, lo filma y luego de filmarlo convoca esa misma noche al café Au Go Go, un café muy conocido de la bohemia de Nueva York, a varios amigos y a gente de la bohemia o del mundo artístico de Nueva York a ese café y transmite este video que había filmado del Papa en la Quinta Avenida, lo transmite en el café. Es considerado dentro de la historia del arte este video, del cual no hay registro para poder pasárselos. No hay registros, es considerado el primer videoarte de la historia. Esta foto que ustedes están viendo en pantalla es en esa misma visita a Nueva York del Papa, es una conferencia muy importante que da a las Naciones Unidas. A partir de ese momento empieza a tomar la cámara y el video un auge muy importante. Antes de seguir con el proceso de videoarte específicamente, los artistas empiezan a hacer muchas intervenciones en los canales locales o irrupciones
que los espectadores no sabían que iban a pasar, irrupciones que los espectadores muchas veces no entienden, de muy pocos minutos, en las transmisiones de TV. Acá podemos ver a David Hall, que hace varias de estas interrupciones e intervenciones dentro de los programas locales de la televisión estadounidense, ¿sí? Quema televisores. Después pueden ver una instalación de televisores en los que todos se transmiten cosas diferentes y uno entra a un museo o a una sala de exhibición y ve en cada uno de esos videos, en cada uno de esos televisores un video diferente. Quiero cerrar esta parte de la historia quedándome con esta instalación artística. Verán muchos televisores que tenían cajas de madera. Es una intervención de Fluxus, también hecho con televisores. Esta es una intervención que se hizo en el 2006 en el Museo Reina Sofía, como retrotrayéndonos a lo que fue esos inicios. Si bien estos son los inicios y no nos podemos alejar para contar la historia del videoarte, nos podemos alojar de estos inicios, es el comienzo del uso de la tecnología en lo que es el arte, ¿sí? Es un comienzo experimental totalmente de lo que es el video, y los artistas empiezan a descubrir esta nueva forma de producir el arte.